Buenas, ¿cómo están, estimados participantes? Un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy tenemos una sesión bastante interesante. Vamos a conversar sobre un tema, uno de los procesos más importantes en el sistema educativo y en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en las aulas. En líneas generales, no solamente es un tema bastante importante, es incluso controversial, es un tema, uno de los aspectos más discutidos, más teorizados a nivel educativo. El día de hoy justamente conversaremos sobre la evaluación y la retroalimentación, dos procesos importantísimos dentro del aula de clase y dos procesos precisamente que van entrelazados y que tienen muchísimo que ver con la excelencia y la calidad del sistema educativo con el cual nosotros estamos desempeñándonos. Y no solo como docentes, también dentro de la preparación que requiere un docente en sus competencias, dentro de la preparación que se requiere para el examen que pronto abordarás, que pronto presentarás. Este es uno de los temas más interesantes y más importantes y que seguramente van a salir algunas cuantas preguntas relacionadas al mismo, dada la importancia que tiene estos dos procesos dentro del sistema educativo. Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Dispónganse, vamos prestos a escuchar todas las inquietudes, las interrogantes, todas aquellas preguntas que ustedes tengan por hacer con relación a estos temas. Aquí estamos para servir y para contribuir un poquito en esta formación que ustedes han decidido asumir en sus manos para salir exitosos, no solo en la prueba, sino también como profesionales de la docencia. Entonces, sin más que agregar, vamos a ver el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, abordaremos algunas definiciones de evaluación. Son muchas las definiciones de evaluación que podemos encontrar. Aquí abordaremos algunas definiciones de evaluación. Igualmente, cómo es concebida la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. Por otra parte, la evaluación formativa de las competencias en el aula, considerando que el Currículo Nacional de Educación Básica está enfocado, mantiene el enfoque por competencias. Los procesos que se van desarrollando en la evaluación, igualmente el enfoque en el que se sustenta la evaluación de los aprendizajes y qué se evalúa, qué aspectos, qué elementos se evalúan. Los propósitos, cuál es el propósito de la evaluación formativa y la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias. Cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias y finalmente, ¿qué es la retroalimentación? ¿Qué implica ese proceso de retroalimentación? Y para concluir, tenemos algunos ejemplos de preguntas relacionadas con evaluación y retroalimentación. Algunos ejemplos para que ustedes más o menos se guíen de cómo van a hacer esas preguntas y cómo detectar ese tipo de preguntas relacionadas con evaluación, con retroalimentación, que van a surgir seguramente en la prueba que vas a aplicar. Entonces, comencemos el contenido. Vamos a hablar primeramente sobre algunas definiciones de evaluación. Importante tener en claro qué es la evaluación, algunas concepciones que se tienen, ¿no? Una de las primeras definiciones que aparecen es la de la Fourcade. Ella nos dice que es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación, entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. La Fourcade nos habla de una etapa dentro de ese gran proceso educativo, ¿okay? Cuya finalidad primordial es comprobar el logro de los objetivos que se han previsto inicialmente, pero comprobar de una manera sistemática, organizada y paulatina, ¿okay? Dentro de este sistema educativo que ya está, que es un proceso en sí sistemático, ¿okay?
La finalidad de la evaluación es lograr cambios en la conducta, es decir, no solamente es verificar o comprobar, también lograr cambios duraderos, cambios permanentes y positivos en la conducta de los sujetos. De los sujetos que son partícipes de la educación, ¿okay? En base de objetivos que ya están previamente establecidos y definidos de forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. Es decir, que estos objetivos están precisos y están previamente admitidos, están previamente definidos de forma social y de forma individual. Son aceptados de forma individual y son aceptados de forma social. Entonces, en este sentido, pues la FORCAD nos habla de la evaluación como esa etapa del proceso educativo. Otra definición que podemos considerar es la de Macario. Él nos dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución de los resultados o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. Es decir, según Macario, la evaluación nos permite tomar decisiones en función de un juicio de valor que permite hacer la evaluación. En función, por supuesto, de la evolución y los resultados de un alumno. Entonces, Macario nos habla de que es un juicio de valor para poder tomar decisiones. Igualmente, otra de las definiciones que podemos considerar dentro de la cantidad de definiciones que podemos encontrar sobre evaluación es la de Jimeno Sacristán. Ella nos dice que evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, de profesores, de programas, ¿okay?, reciben atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. En líneas generales, Jimeno Sacristán nos está hablando de una evaluación mucho más amplia, no solo centrada en el aula, sino también en todo el proceso educativo y que involucra a todos los actores educativos. Nos habla de emitir un juicio de valor con criterios preestablecidos en función de valorar características y condiciones. Esto es importante porque no solamente nos está hablando de que la evaluación debe ser enfocada al estudiante, también nos habla de que todos los aspectos que están relacionados con el sistema educativo y con ese proceso de enseñanza-aprendizaje son susceptibles de evaluación, de valoración, con la finalidad, por supuesto, de que se emita un juicio relevante para lograr cambios significativos en el sistema, en el proceso educativo. Entonces, si podemos observar dentro de las definiciones de evaluación, en líneas generales, todos nos hablan de la evaluación como un proceso, como un acto, como una etapa del proceso, de ese proceso educativo que nosotros llevamos a cabo. Y que permite emitir juicios de valores para lograr valorar a partir de criterios preestablecidos las conductas, bien sea de los estudiantes como de aquellos actores educativos, y lograr cambios fundamentales, cambios que permitan evolucionar, avanzar y plantear nuevos objetivos educativos. Entonces, en líneas generales podemos observar este tipo de conceptos. La evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cómo es concebida la evaluación en el Currículo Nacional de Educación Básica? El sistema educativo peruano nota con gran agudeza el hecho de que la educación la evaluación pasó de ser una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del proceso. Ya la evaluación dejó de ser esto. Ya podemos observar unas concepciones de evaluación mucho más amplias que esta concepción tradicional, donde se centraba en la enseñanza, la evaluación se centraba en el proceso de enseñanza
y donde se calificaba qué estaba bien y qué no estaba bien, qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, y que se aplicaba al final del proceso. Esa era la concepción tradicional de la evaluación. Hoy en día ya hoy es vista como una práctica centrada no solo en el proceso de enseñanza, también en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza. Ya ahora la evaluación es una práctica que se centra básicamente en los aprendizajes del estudiante. ¿Con qué finalidad? De retroalimentar, de ayudarlo a superar las limitaciones, las dificultades que pueda tener, el darle a conocer los progresos que tiene el estudiante durante todo el proceso de enseñanza. Entonces, el Currículo Nacional de la Educación Básica considera la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque formativo, en el cual se entiende la evaluación como un proceso sistemático en el que se recoge y se valora la información. Toda la información, pero especialmente la información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Es decir, durante todo el proceso se da la evaluación. ¿Con qué finalidad? Ir midiendo los niveles y el alcance de desarrollo de las competencias y contribuir precisamente con la mejora en el aprendizaje en función de los logros obtenidos por el estudiante. Entonces, en el Currículo Nacional de Educación Básica podemos entender la evaluación como ese proceso sistemático y lo concibe desde el enfoque formativo. Esto es un aspecto bien interesante que tomar en cuenta. La evaluación formativa, ¿qué es la evaluación formativa de las competencias en el aula? ¿Okay? La evaluación formativa, ¿qué implica? Posibilita acciones para el progreso de aprendizaje, permite retroalimentar y además nos permite hacer un diagnóstico constante de necesidades y de progresos en el estudiante. Esto nos va a llevar al aprendizaje en el estudiante. La evaluación formativa en el estudiante permite precisamente de las competencias en el aula. Al evaluar desde el enfoque formativo se permite hacer un diagnóstico constante de las necesidades, de los intereses y además de los logros del estudiante. Permite retroalimentar o dar a conocer los avances, el progreso del estudiante y lo que hace que se posibiliten acciones, se generen nuevas acciones para el progreso del aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos de la evaluación? ¿Okay? Por supuesto que si ya van teniendo algunas preguntas, algunas inquietudes, por favor vayan haciéndomelas saber. Me encantaría pues que conversáramos un poco sobre este proceso, los procesos de evaluación. ¿Cuáles son los procesos de la evaluación? Bueno, la evaluación es un proceso permanente. La evaluación está concebida como un proceso constante, permanente, ya no como un proceso final, sino como un proceso permanente de comunicación y de reflexión, de introspección, de revisión del aprendizaje a través de la comunicación y la reflexión del aprendizaje. Se considera la evaluación como un proceso formativo, un proceso integral y continuo, no final, sino absolutamente continuo, la evaluación durante todo el proceso. Identifica, a través de la evaluación se pueden identificar avances, dificultades y logros que se han obtenido en el aprendizaje. Y se evalúa mediante criterios preestablecidos, niveles de logro, técnicas e instrumentos de evaluación previamente diseñados a partir de los criterios y los niveles de logro. Igualmente, la retroalimentación permite al estudiante y a los procesos pedagógicos. La retroalimentación no solamente es un proceso
con el estudiante. Es un proceso que permite que se evalúe y que se puedan conocer los avances, no solo del estudiante, sino también de todos los procesos pedagógicos. Imagínense lo importante que es incluso para nosotros como docentes la retroalimentación, que nos permite a nosotros también evaluar los avances, las dificultades y logros que hemos tenido como docentes y que nos permita considerar nuevos criterios a la hora de plantear nuestras estrategias de enseñanza. ¿Okay? Todo esto lo podemos nosotros aplicar en todos los niveles, las modalidades del currículo nacional, de la educación, ¿ok? Tanto en la educación básica regular, en todos los niveles. ¿Cuál es el enfoque en el que se sustenta? ¿Cuál es el enfoque en el que se sustenta? La evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes se sustenta en el enfoque formativo. ¿Qué implica el enfoque formativo? Bueno, el enfoque formativo nos permite valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. ¿Por qué el enfoque formativo nos permite integrar, combinar diversas capacidades? Porque nosotros aplicando el enfoque formativo de la evaluación, podemos observar durante todo el proceso cuáles son los logros y por lo tanto podemos integrar y podemos ir avanzando en cuanto al logro de las capacidades de los estudiantes. Entonces, al ir evaluando constantemente el proceso, podemos integrar capacidades unas con otras y evaluar precisamente en qué niveles y qué capacidades va logrando el estudiante para poder continuar con otras. Igualmente, el enfoque formativo nos permite identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias que se han planteado previamente, ¿ok? Con el fin de ayudarlos a avanzar, a continuar a un siguiente nivel, a continuar y cada vez lograr niveles más altos de desempeño. Y podemos valorar, esto nos permite, por supuesto, implementar nuevas estrategias de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje que permitan precisamente a los estudiantes continuar con un siguiente nivel de desempeño. Esto hace que se crear nuevas oportunidades continuas para que el estudiante muestre diversas capacidades y que integran una competencia y no solamente distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Y esto es un aspecto bien importante de la evaluación formativa. En la evaluación formativa, el enfoque formativo considera que la evaluación no es un instrumento de aprobar o desaprobar, sino es un instrumento de aprendizaje, de considerar y de crear nuevas oportunidades que le permitan al estudiante realmente alcanzar competencias. No se centra en el hecho de que el estudiante pueda aprobar o desaprobar un tema particular, una materia, sino que se centra en el hecho de que la evaluación le permita o sea un instrumento de conocer cuáles son sus dificultades, cuáles son sus logros, sus avances y a partir de ellos aprender nuevas y lograr nuevas capacidades y por lo tanto lograr competencias preestablecidas. Entonces esto es un enfoque y es muy importante considerar esto y este enfoque de los aprendizajes para nosotros poder como docentes plantear estrategias que permitan en ese proceso formativo alcanzar las competencias, evaluar a los estudiantes y evaluar nuestro accionar docente. Ok, continuemos. ¿Qué se evalúa en un enfoque formativo de aprendizaje? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que se evalúa? En primer lugar, por supuesto, que en el enfoque formativo y en el currículo nacional de educación básica que está centrado en el enfoque por competencias, pues se evalúan las competencias. ¿Cómo lograr evaluar competencias? Pues a partir de las capacidades, el logro de las capacidades y los niveles cada vez más complejos y de uso pertinente y combinado. Es decir, las capacidades, la idea es evaluar las capacidades, el logro de las capacidades a partir de niveles más complejos, cada vez más complejos y del uso pertinente precisamente de las capacidades y la combinación de ellas. ¿Cómo se logra esto? Considerando, por supuesto, el alcance de los estándares de aprendizaje.
Estos constituyen criterios precisos, son criterios establecidos, criterios claros y precisos y comunes precisamente entre todas las áreas para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar también cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar. Es decir, los estándares de aprendizaje permiten ubicar al estudiante en un nivel de logro de las capacidades. Entonces, y a medida que se van desarrollando niveles más complejos, combinando capacidades, niveles más complejos de las capacidades, combinando, entonces el estudiante va a alcanzar las competencias. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues precisamente todo este proceso, todo el proceso de alcanzar las competencias. ¿Cuál es el propósito de toda esta formación? Insisto, cualquier inquietud, pregunta, sugerencia, recomendación, háganla saber a través del chat y estaremos será bastante grato pues poder responder sus inquietudes. ¿Ok? Un saludo para todos los que ya están incorporándose al chat, los que se incorporaron, a todos los que se han inscrito, Francisco, Georgina, Gustavo, un gusto estar compartiendo con ustedes. Gustavo nos dice, los maestros debemos reflexionar sobre nuestras prácticas de evaluación, cuestionar nuestras creencias, muy ciertamente, y analizar las alternativas para mejorarlas. También debemos identificar el nivel actual en el que se encuentran nuestros estudiantes, por supuesto, con respecto a las competencias que estamos evaluando para ayudarlos a avanzar a niveles más altos. Eso es precisamente el propósito de la evaluación formativa, lo que acabas de proponer, Gustavo, ¿no? En primer lugar, es muy importante lo que dices sobre el reflexionar sobre nuestras prácticas evaluativas. Muchas veces tomamos la evaluación como un instrumento o como una herramienta de castigo. Vamos a ser claros, aunque hay casos como este que nosotros podemos encontrar, que tomamos la evaluación como un instrumento de castigo. Entonces, si el niño se porta mal, o si el niño no atiende, o si el niño tiene algunos problemas de conducta, lo castigamos con la evaluación. Y esa es una práctica punitiva terrible de la evaluación, porque en vez de ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje, va a dificultar mucho más la situación. Porque el estudiante, por supuesto, dentro de su nivel de desarrollo cognitivo, pues va a crear resistencia al aprendizaje. Y ese no es nuestro propósito. El propósito de todo docente debe ser que el estudiante aprenda, no que apruebe o desapruebe, sino que aprenda, que logre alcanzar cada día mayores capacidades y, por supuesto, lograr niveles más altos de desempeño. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues revisando el proceso constantemente. Revisando constantemente cuál ha sido el proceso que vamos siguiendo y cuáles son los niveles que van alcanzando nuestros estudiantes. Ese es el propósito de la evaluación formativa. Ese es el propósito de la evaluación, del nuevo enfoque evaluativo. Ya no es una evaluación, un examen que vamos a aplicar al final del proceso para ver cuánto pudo memorizar un estudiante. No, ahora con el enfoque por competencias lo que queremos es ver qué tan competentes han logrado ser nuestros estudiantes. Y si recordamos, el enfoque por competencias no es solo memorizar. Por el contrario, implica lograr actitudes, cambios en las actitudes, cambios en lograr que el estudiante conozca, haga, practique y asuma actitudes que le permitan facilitar modelos de vida, modelos de desarrollo, poder resolver problemas efectivamente y desenvolverse en la vida de manera eficiente a través de los conocimientos que tú como docente estás facilitando. Ese es el propósito de la evaluación formativa y del nuevo enfoque de evaluación. Tenemos que cambiarnos un poquito el chip, cambiar un poquito la manera de ver las cosas y de ver el mundo, porque el mundo hoy en día no es el mundo en el que nosotros crecimos y cada día hay nuevos avances tecnológicos, científicos que nos invitan y que nos exigen adecuarnos a él. Eso quiere decir que la evaluación pues no se puede quedar atrás y debe ubicarse en esos niveles también.
¿Okay? ¿Cómo se evalúan los desempeños? Preguntan por acá. Ahorita precisamente vamos a hablar un poquito de cómo evaluar desempeños, porque esto tiene que ver más con ubicar técnicas e instrumentos de evaluación para lograr pues evaluar desempeños como tal. Y recordar que todos estos desempeños están en función de capacidades logradas por los estudiantes. ¿Okay? ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación formativa? Hay propósitos a nivel del estudiante y a nivel del docente. Es decir, la evaluación formativa tiene un propósito con el estudiante y propósito con el docente. A nivel del estudiante, lograr su autonomía, lograr que desarrollen la metacognición, aumentar la confianza y que aprendan a comunicarse. ¿Qué permite la evaluación formativa? En primer lugar, lograr su autonomía, la autonomía del estudiante. Que él sea capaz de tomar el proceso educativo y de tomar su aprendizaje en sus propias manos y sea capaz de generar nuevos procesos que le permitan a él revisar sus logros y continuar avanzando. Precisamente esto le va a permitir, el tipo de evaluación formativa permite que desarrollen la metacognición y que sean conscientes, que sean capaces de entender cuál ha sido su proceso de aprendizaje y cómo va mejorando. ¿Qué permite esto? Por supuesto que aumentar la confianza, la autoestima en el estudiante. Se siente autónomo y se siente capaz de lograr esto. ¿Okay? Y por supuesto que aprenden a comunicarse sin ningún temor, a entender sus logros, sus avances, sus limitaciones y poder comunicarlas a los demás. A nivel del docente, al docente la evaluación formativa le permite atender la diversidad de estudiantes. Este es un aspecto básico y muy importante dentro del proceso educativo. Atender la diversidad de estudiantes no implica solamente considerar las diversas culturas que podemos encontrar en un aula de clase, sino también atender los diversos estilos de aprendizaje. Al aplicar la evaluación formativa podemos ir retroalimentando y podemos ir evaluando el proceso paulatinamente. Esto nos va a permitir identificar los estilos de aprendizaje que tenemos en nuestras aulas de clase y por lo tanto plantear estrategias de aprendizaje que permitan a todos los estudiantes aprender por igual. Evitar la deserción o exclusión. Ocurría muchísimo que al aplicar una evaluación al final del ciclo, al final del bimestre, al final del año, pues el estudiante aplazaba, se desmotivaba y el estudiante al final desertaba, ya no continuaba por el nivel de frustración que se pudo encontrar en muchísimos estudiantes. Al evaluar de forma formativa o en un proceso formativo de evaluación, este proceso va a ir paulatino. Entonces, los pequeños logros de los estudiantes lo podemos ir y las dificultades que nos encontremos las podemos ir superando en el camino y no esperar al final del ciclo para poder superarlas. Eso hace que haya menor deserción y, por supuesto, menos exclusión en el sistema educativo. Igualmente, la evaluación formativa permite retroalimentar los aprendizajes. No es solo un recibir, es un recibir y un dar. Es un ciclo en el cual podemos dar a conocer a los estudiantes sus procesos y que ellos den a conocer sus inquietudes, sus necesidades, sus intereses de aprendizaje. ¿Okay? Y uno de los aspectos más importantes del propósito de la evaluación formativa a nivel docente, y es que permite utilizar variedad de métodos y formas de enseñar. Esto hace más rico el proceso de enseñanza. Es un reto para los docentes porque implica innovar, crear nuevos métodos, nuevas formas de enseñar, evaluar, por supuesto, tu propio proceso como docente, proceso de enseñanza, decir, bueno, de esta manera no me funciona, mejor busco otra manera, y esto genera creatividad, innovación y por lo tanto menos monotonía en este proceso de aprendizaje, lo que implica un reto y un nuevo propósito en el sistema educativo y una nueva manera de ver las cosas. Esto hace que el docente tenga más ganas de hacer las cosas y de trabajar. Y allí es una de las claves, ¿no? El hecho de que el docente no repita todos los años lo mismo, sino que entienda que cada grupo de estudiantes, cada aula de clase, cada año
algo distinto y por lo tanto hay que revisar todo ese proceso para plantear innovaciones. Ok, continuemos. La evaluación es el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias. ¿Cómo se ve la evaluación en este proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Bueno, en primer lugar, para poder realizar la evaluación en este proceso, es importante comprender la competencia por evaluar. ¿Okay? Igualmente, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, seleccionar y diseñar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, y por allí va un poco, vamos a ver un poco la respuesta a cómo se evalúan desempeños, ¿okay? Comunicar a los estudiantes que van a ser evaluados y los criterios de evaluación que van a ser utilizados, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias que se han logrado obtener. Y finalmente, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades que hemos podido identificar. Entonces, esta es la manera como se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje por competencias o de las competencias. Vamos a analizarlas una a una, ¿ok? ¿Cómo se evalúa ese proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias? Bueno, en primer lugar hablamos de comprender la competencia. Tenemos que entender cuál es la competencia que se va a alcanzar, qué significado tiene esta competencia, qué capacidades la componen y cuál es la progresión de la competencia. ¿Okay? Es importante comprender la competencia de evaluar porque este nos deja claro cuál es el panorama que tenemos y cuál es el logro final del estudiante. Y qué capacidades compromete esta competencia, qué pequeñas capacidades va a ir logrando el estudiante para alcanzar las competencias. ¿Okay? Igualmente, un segundo aspecto a considerar para evaluar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias es analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. ¿Hasta dónde se considera que el estudiante puede llegar? ¿Okay? Es leer el nivel de estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. Es decir, tomamos el estándar de aprendizaje que se tiene, el nivel de estándar de aprendizaje, y observamos muy bien cuál es el estándar de aprendizaje anterior, es decir, esos logros que ya el estudiante debe haber alcanzado, y cuál es lo que va a continuar una vez que él logre el estándar de aprendizaje en el cual tú estás trabajando. O sea, el nivel anterior y el nivel posterior. Para ubicarse precisamente hay que analizar ese estándar de aprendizaje del ciclo que se está desarrollando. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para poder evaluar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias. Igualmente, seleccionar o diseñar situaciones significativas. Una vez que nosotros hemos entendido cuál es la competencia que vamos a trabajar, cuál es el estándar que se va a alcanzar en este ciclo, es importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué situaciones significativas vamos a diseñar? Entonces, generar un conocimiento explicativo del fenómeno. Tenemos un tema y es necesario generar un conocimiento explicativo de esta situación o de una situación o de un fenómeno. Las situaciones deben despertar, estas situaciones significativas que vamos a diseñar y que vamos a aplicar, deben ser interesantes, deben despertar un profundo interés en los estudiantes. Igualmente, se pueden recrear escenarios futuros para crear un nuevo objeto. Se pueden plantear situaciones de aprendizaje que busquen crear nuevos objetos o crear nuevas situaciones. Permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades. Estas situaciones significativas que vamos a diseñar, es importante que estén basadas en el hecho de que el estudiante sea partícipe de su propio aprendizaje. Y por lo tanto, pues la idea es que ellos pongan en juego, que demuestren una serie de capacidades logradas, ¿ok? Y igualmente recoger las evidencias a través de técnicas o instrumentos de evaluación. Esto es fundamental
Porque no solamente vamos a evaluar, implica observar algo, es importante recoger esas evidencias, recoger los logros de los estudiantes a partir de técnicas o instrumentos de evaluación. Esto nos va a llevar a ubicar o a entender si el estudiante ha logrado o ha alcanzado un desempeño particular a través del logro de capacidades. Entonces, al tener unas técnicas e instrumentos de evaluación previamente elaborados y diseñados en función de situaciones significativas de aprendizaje, entonces nosotros vamos a poder tener la información necesaria para evaluar a los estudiantes y ubicarlos dentro de un nivel de logro deseado. Otro de los elementos de cómo vamos a evaluar las competencias, es importante utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos. ¿Qué significa esto? Nosotros acabamos de decir que es importante crear situaciones significativas y plantear una serie de instrumentos, de técnicas e instrumentos de evaluación que le permitan al docente recoger información. Pero ¿en función de qué? De criterios o instrumentos de criterios de evaluación previamente establecidos para los instrumentos que vamos a utilizar. Se construyen instrumentos de evaluación de las competencias, se utilizan una serie de criterios que están en relación precisamente a las capacidades de las competencias. Si ustedes recuerdan, las competencias están compuestas por un conjunto de capacidades que va logrando el estudiante. ¿Okay? A partir de estas capacidades se construyen los criterios de evaluación que vamos a considerar dentro de nuestros instrumentos y vamos a recoger la información en función de ellos, de los mismos. Tenemos que establecer una serie de criterios. Estos criterios nos van a decir a nosotros si el estudiante ha logrado ciertas capacidades, y al lograr ciertas capacidades estaremos en potestad de decir si el estudiante, o ubicar al estudiante en cierto nivel de logro esperado, y por supuesto en el logro de las competencias específicas, las competencias determinadas. Se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas precisen o describan el nivel de logro, precisamente. Bueno, lo que les estaba diciendo, los instrumentos de evaluación tienen que ir en función de las capacidades, la combinación de capacidades que el estudiante está dispuesto o que ha logrado, o que puede lograr, ¿okay? Para alcanzar cierto nivel de logro. Igualmente, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si hay algo en lo que muchas veces nosotros los docentes omitimos, es en comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, qué aspectos les vamos a evaluar, qué elementos deben ellos lograr y qué aspectos vamos nosotros a observar de sus aprendizajes. Muchas veces nosotros no le decimos a nuestros estudiantes cuáles son los criterios de evaluación que hemos establecido para determinar el logro de sus aprendizajes. Y esto pues impide muchísimo el proceso, impide que este proceso se desarrolle satisfactoriamente para el estudiante. ¿Por qué es importante comunicar los niveles de competencia, los criterios de evaluación que vamos a aplicar? Porque el estudiante se hace más partícipe de su evaluación y de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante informar a los estudiantes desde el inicio del proceso, no una vez que haya sido hecha la evaluación. Porque pues una vez que ya ha sido hecha la evaluación, le comunicamos cuáles son los criterios y el estudiante, oye, pudo haberse esforzado mucho más en ciertos aspectos que sabe que son su debilidad o que puede superar. Entonces es importante que esto sea desde el inicio del proceso. ¿En qué competencias serán evaluadas? ¿Cuál es el nivel esperado? ¿Y qué criterios de evaluación vamos a utilizar? Esto va a permitir al estudiante esforzarse por lograr satisfacer esos criterios, por lograr alcanzar esas competencias. Entonces, la evaluación formativa, precisamente dentro del proceso de evaluación por competencias, pues es muy importante que el estudiante sea partícipe de todo ese proceso de evaluación. Y hay que comunicar a los estudiantes nuestros criterios de evaluación.
Eso va a generar en él un deseo de superación, un deseo de logro, de alcanzar las metas propuestas. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. ¿Okay? ¿Qué implica esto? Describir lo que es capaz de saber hacer, qué saberes precisamente se ponen en juego, las relaciones que establece, aciertos, los errores, comparar el nivel actual con el nivel esperado. Cuando valoramos el desempeño de cada estudiante, nosotros podemos valorar pues precisamente lo que el estudiante es capaz de hacer, lo que el estudiante sabe hacer, lo que ha logrado hacer, qué saberes ha puesto en juego para lograr esos aprendizajes, qué relaciones ha logrado establecer en función de ciertos logros, de ciertas competencias alcanzadas, qué aciertos ha tenido, qué errores ha tenido, qué limitaciones pueda reconocer y a partir de las evidencias recogidas, ¿no? Y por supuesto comparar el nivel que se tiene, el nivel que tiene cada estudiante con el nivel esperado. ¿Se ha alcanzado ese nivel? ¿Cuánto falta para alcanzar ese nivel? ¿O sobrepasó ese nivel y tiene una actuación destacada al nivel de logro? Por lo tanto, podemos establecer nuevas estrategias de evaluación que permitan exigir un nivel mucho mayor. Por eso es que es tan importante la evaluación dentro de todo el proceso, porque incluso en muchas oportunidades se ha podido notar como al evaluar a partir de un proceso formativo, el docente se ha dado cuenta que está trabajando con un nivel mucho menor de lo que los estudiantes ya son capaces de lograr, y por lo tanto pues debe adecuar sus estrategias a niveles superiores de aprendizaje. ¿Okay? Pero es necesario valorar el desempeño de cada estudiante. Y finalmente, es importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades las necesidades ya identificadas, las necesidades que ya hemos podido detectar, las necesidades que ya hemos podido tomar en cuenta y lo hemos podido identificar. ¿Qué implica esto? Se recoge la información de los procesos que se encuentran en desarrollo. ¿Cómo retroalimentar? Recoger la información de los procesos que se encuentran en desarrollo y permite mejorar los procesos de evaluar debido a que se desarrollan simultáneamente. Estás evaluando y estás retroalimentando. Evalúas, retroalimentas. ¿Ok? Esto es precisamente la retroalimentación. Cuando se recoge esa información y se evalúa continuamente y simultáneamente. Eso implica la evaluación formativa. Bueno, hemos visto cómo evaluar por competencias o la evaluación de las competencias en esta evaluación formativa del aprendizaje. 7 aspectos fundamentales que considerar para evaluar en este proceso. Recordar que es importantísimo tener en cuenta unos criterios de evaluación, tomar en cuenta unos instrumentos de evaluación, considerar el logro, el nivel esperado, las capacidades desarrolladas por el estudiante, constantemente retroalimentar como un proceso continuo y sistemático y simultáneo de evaluación, y por supuesto pues considerar todos estos elementos de la práctica, generar nuevas estrategias, nuevas situaciones significativas que le permitan crear nuevos espacios de aprendizaje y donde el estudiante pueda reconocer sus actitudes, sus logros, sus avances, las dificultades que ha podido encontrar para poder alcanzar, desarrollar ciertas capacidades que le permitan a él alcanzar competencias educativas particulares. Entonces, todo esto es un proceso que va concatenado, va uno al lado del otro y muy a tomar en cuenta en todos los niveles y en todas las áreas de formación. No estoy hablando acá de un área específica. El proceso de evaluación formativa es un proceso completo y es un proceso que abarca todas las áreas del currículo, que abarca todos los niveles del currículo.
Por supuesto, considerando cada desempeño, considerando las capacidades que van a lograr tus estudiantes dependiendo del nivel en el cual estás ubicado. Bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor háganmela saber. Escriban sus preguntas, escriban sus inquietudes para nosotros saber. Como les dije en un comienzo, la evaluación es un tema bastante amplio. Aquí pudiésemos pasar días, semanas, ciclos completos hablando sobre instrumentos de evaluación, escalas de valoración, sobre técnicas de evaluación, sobre enfoques de evaluación, porque estamos hablando del enfoque formativo que asume el Currículo Nacional de Educación Básica, pero la evaluación a nivel mundial, desde el punto de vista pedagógico, la evaluación es un aspecto bastante amplio, desde sus concepciones filosóficas hasta sus actividades prácticas más específicas, pues es bastante amplio. Acá abordamos el tema desde el enfoque que tiene el Currículo Nacional, dado que pues ustedes presentarán una prueba que les va a evaluar o que va a revisar el conocimiento que ustedes tengan con relación a el tema de evaluación y el enfoque que se le da acá en el Perú a la evaluación dentro del sistema educativo. Por eso lo abordamos desde este enfoque, pero los invito como siempre a leer, a nutrirse sobre la evaluación, que es un tema sumamente importante y muy interesante para que nosotros los docentes nos formemos y busquemos cada día más información con relación a la evaluación. Un tema bastante amplio, complejo, porque implica muchísimos aspectos de la evaluación, de la educación, pero bien importante a considerar por parte de todos nosotros los docentes. Entonces, los invito como siempre a seguir leyendo y nutriéndose más sobre estos temas. Preguntas, inquietudes, por favor, al chat, háganmelo saber para que continuemos avanzando. Ok, continuamos. Les decía que la retroalimentación es un proceso que se da en todos los aspectos y en todos los niveles, y no solo en todos los niveles, sino en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante retroalimentar antes del nivel inicial, considerando, por supuesto, las experiencias previas. ¿Qué fortalezas se posee para iniciar el aprendizaje? ¿Qué decisiones de apoyo y oportunidades podemos encontrar? Cuando se hace la retroalimentación, cuando se aplica la retroalimentación al inicio del proceso, nosotros podemos determinar qué elementos, de qué elementos nosotros podemos echar mano para continuar y aplicar nuestro sistema, nuestras diferentes estrategias, los diferentes métodos que tenemos de enseñanza. Entonces, al retroalimentar desde el inicio del proceso, nosotros podemos conocer los saberes y las experiencias previas que se tengan en función de ello. ¿Okay? Igualmente, lo que ustedes en este momento pues hacen de enviarme mensajes, de enviar a través del chat, pues es precisamente un modelo de retroalimentación. Ustedes permiten, pues, a través del chat me pueden enviar y escribir sus ideas y lo que yo les estoy dando y compartir un poco lo que nosotros podamos disfrutar acá de esta sesión y de este tema tan apasionante. Me están diciendo que la evaluación formativa es un proceso donde los profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje, exactamente lo que hablábamos, ¿no? Muy interesante, Gustavo, gracias por tus participaciones. De evaluación constantemente sus avances con relación a estos objetivos. La evaluación no la realiza el docente, lo realiza el docente y también el estudiante. Gracias, Gustavo, por esa participación tuya, porque es cierto, en el proceso de la evaluación formativa no solamente el docente, como esa evaluación tradicional en la que veníamos acostumbrados a ella y que no era tan amplia, en esa evaluación tradicional era el docente quien evaluaba. En este caso, en la evaluación formativa, la evaluación no solamente la realiza el docente, también es el estudiante, y que se hace partícipe de su propia evaluación, y no solo partícipe de su propia evaluación, también interioriza, permite aplicar procesos metacognitivos de aprendizaje. Entonces él interioriza cuáles son sus logros,
cuáles son sus avances y en qué aspectos debe mejorar. Y por lo tanto, pues se hace más autónomo en su aprendizaje. ¿Okay? La lista de cotejo es un instrumento de evaluación y en ella se tiene que evaluar el desempeño. Como indico en la lista de cotejos, si los desempeños son largos, lo puedo desintegrar en partes para la lista de cotejo. Obvio, miren, recuerden que los desempeños son niveles alcanzados por los estudiantes en función de un logro. Algo muy importante a tomar en cuenta es que estos desempeños deben reflejar las capacidades del estudiante, o reflejan las capacidades del estudiante. Yo les recomiendo que trabajen muy en función de las capacidades del estudiante, de las capacidades a lograr. Esto le va a permitir diseñar criterios mucho más sencillos para plantear en las listas de cotejo. Que van a hacer que logren esos desempeños. Y recuerden que la combinación de capacidades es el logro de los desempeños. Entonces tomen en cuenta esto para que ustedes planteen sus instrumentos. Sus instrumentos de evaluación, no estamos hablando solamente de una lista de cotejo, todos sus instrumentos de evaluación deben ir enfocados en función de esto, ¿no? Claro, hay instrumentos de evaluación más adecuados para ciertas técnicas que otros. ¿Okay? Por eso les digo, aquí podemos pasar un ciclo entero hablando de evaluación, porque ya el solo diseñar técnicas, aplicar técnicas, diseñar instrumentos de evaluación acorde con las técnicas y plantear en los instrumentos de evaluación los criterios que vamos a evaluar en función de capacidades para el logro de desempeños. Ya eso es un tema de amplitud y sería estupendo que pudiésemos hacer actividades prácticas porque haciendo es que se aprende, ¿no? Pero les invito precisamente a que tomen en cuenta estos contenidos teóricos que les van a dar a ustedes o les van a ir aclarando todas estas dudas que tenemos en este proceso, porque esto es un proceso de aprendizaje que nosotros como docentes vamos teniendo diariamente. Uno como docente, bueno, por aquí dice, quien se atreva a enseñar no puede dejar de aprender. Y así debe ser. Si nos atrevemos a tener el honor de enseñar, no podemos en ningún momento dejar de aprender. Y el aprender implica tomar cursos como este y poner en práctica todas las situaciones de aprendizaje que nosotros podamos reconocer. Entonces, observen que todos estos elementos pues les van a permitir a ustedes no solo tener un éxito en su prueba, que es algo que no podemos perder el norte, tenemos que lograr un desempeño exitoso en nuestra prueba, sino que también nos permite lograr las competencias necesarias que requiere un docente de hoy en día, un docente en nuestras aulas de clase, un docente en nuestras instituciones educativas. Entonces, esta es nuestra finalidad, lograr que ustedes no solo desarrollen competencias para el examen, sino también competencias profesionales en su desempeño docente. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Síganme haciendo los comentarios que me enriquecen muchísimo y enriquecen a sus compañeros en esta comunidad de aprendizaje que hemos decidido conformar y que espero cada día se sumen muchos más participantes porque todas esas aportaciones que ustedes hacen son realmente nutritivas. Sé que ustedes manejan estos conceptos, pero sin embargo pues podemos tener muchas dudas que entre todos podemos aclarar. Este es un aprendizaje colaborativo que podemos generar acá en nuestra comunidad, en nuestro chat, en nuestra comunidad de aprendizaje que gentilmente pues estamos para ustedes y para servir, ¿no? Hablamos sobre el tema de retroalimentación, retomando un poco el tema, y decimos que cuando la retroalimentación se aplica al inicio del proceso, pues nos permite conocer experiencias previas con relación a un tema, qué fortalezas precisamente podemos tener para iniciar el proceso de aprendizaje, qué decisiones nos permite tomar decisiones de apoyo y oportunidades en función de lo que ya se tiene. ¿Okay? Por eso es importante conocer, retroalimentarnos. ¿Okay? Igualmente, cuando se realiza durante el proceso la retroalimentación, pues es una fuente total, absoluta de aprendizaje, nos permite evaluar el desarrollo de las competencias, nos permite
evaluar no solo el desarrollo de las competencias, sino evaluar todo ese proceso de, educativo, el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Y al final, pues nos permite obtener no solo una calificación, sino cómo certifica el estudiante su aprendizaje, qué aprendizajes se lograron, qué queda por construir, qué necesitamos cambiar, modificar durante este proceso para continuar con un proceso nuevo, con un proceso mucho más amplio, ¿okay? De aprendizaje. Entonces, la retroalimentación nos permite durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, pues conocer cómo va avanzando el proceso de aprendizaje, qué nuevas estrategias debemos aplicar, con qué se cuenta, qué tenemos, a partir de qué vamos a comenzar el proceso y cómo ha sido y cómo va siendo ese proceso de aprendizaje y, por supuesto, qué aspectos debemos mejorar. ¿Okay? Bueno, continúo leyendo sus comentarios. Julio me dice cuál es el instrumento más adecuado para evaluar una sesión de aprendizaje y una unidad. Ok, bueno, como les decía anteriormente, en cuanto a técnicas e instrumentos podemos abordar muchísimo. No existe un instrumento particular, un instrumento único. El instrumento se adecua a lo que tú quieres, en primer lugar, el propósito que tienes en la unidad de aprendizaje, en la sesión de aprendizaje, qué propósito tienes, qué propósito vas a alcanzar, al área específica, porque aunque los instrumentos se pueden adecuar a cualquier área, hay instrumentos que resultan mucho más amigables con ciertas áreas que con otras. ¿Okay? No es lo mismo evaluar en historia que evaluar en educación física. Entonces el instrumento cambia. Entonces no puedo evaluar la sesión de historia quizás con el mismo instrumento que educación física. Hay instrumentos que podemos adaptar, porque por ejemplo una lista de cotejos podemos utilizarla en historia y en educación física. Pero los criterios que vamos a colocar para poder evaluar pues deben estar adecuados al propósito de la sesión. Entonces, a nosotros, ¿qué nos va a decir cuál es el instrumento más adecuado? El propósito de la sesión, la competencia a desarrollar, por supuesto, el desempeño del estudiante o el logro, el nivel de logro del estudiante. Entonces, en función de ello, de la estrategia o de la técnica de aprendizaje también que vayas a aplicar, porque hay ciertas técnicas que se aplican y que deben ser evaluadas con ciertos instrumentos. Es decir, no con cualquier instrumento tú puedes evaluar, por ejemplo, o es más acorde un instrumento determinado. Por ejemplo, si tenemos una exposición oral, pues y dependiendo del propósito de esa exposición, puedes utilizar una lista de cotejo, ¿okay? O pudieses utilizar una rúbrica, dependiendo del propósito que tienes, pero tienes que adecuarlo y ver cuál de estos dos instrumentos pues se adecua más al propósito que tienes. Entonces, aquí no hay una receta única de aplicación de instrumentos. Todo va a depender de lo que se quiere lograr y lo que queremos que el estudiante revisar, la información que queremos revisar de los aprendizajes del estudiante. Es decir, el desempeño logrado por los estudiantes, qué capacidades ha logrado el estudiante y si realmente ha logrado satisfacer ciertos niveles de logro. Entonces, insisto, allí vale mucho la agudeza que tiene el docente para determinar un propósito y ver cuál es el camino más adecuado para alcanzarlo. Entonces, ¿cuál es el instrumento más adecuado para evaluar realmente el aprendizaje del estudiante? Y por favor, no olviden que el norte debe ser evaluar el aprendizaje en función de mejorar el proceso. Muchas veces aplicamos el instrumento o utilizamos el primer instrumento que tenemos a mano sin tomar en cuenta si realmente me va a medir lo que quiero en el estudiante. A veces aplicamos un examen y el examen, recuerde que es un minuto, un momento, una hora de conocimiento del estudiante, pero un examen bien diseñado te puede recoger muchísima información, ¿okay? Bien diseñado, bien elaborado, que tenga un propósito, porque el instrumento tiene que tener un propósito de evaluación, ¿okay? Si yo voy a aplicar un examen es porque tengo un objetivo para ese examen, y un objetivo de evaluación para ese examen.
¿Okay? No voy a aplicar un examen por aplicarlo para salir del paso y para ver si el estudiante pasa, aprueba o no aprueba. No, el instrumento de evaluación tiene que estar diseñado en función de un logro, de un objetivo determinado. Entonces, no hay un instrumento único, o el más adecuado o el menos adecuado. Todo va a depender, por supuesto, de el nivel del logro y el propósito que tienes para la sesión. ¿Okay? Gustavo, la retroalimentación permite ajustar estrategias de enseñanza, por supuesto. Vemos qué estrategia podemos mejorar, que continuar aplicándola o aplicar otras. Diseñar nuevas situaciones significativas, por supuesto, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes y saber qué se debe enfatizar y cómo enfatizarlo. Excelente, exactamente, esa es la retroalimentación. Y recuerden que no solamente es la evaluación, es también darle a conocer al estudiante. Que el estudiante sepa, que el estudiante conozca, maneje su proceso, se involucre en su proceso y por lo tanto, pues por supuesto que sea partícipe de su propio aprendizaje. Esto los va a motivar muchísimo y a ustedes se les va a facilitar muchísimo el trabajo. Que no lo parezca, entre las técnicas cuando son compartidas con los estudiantes y son el estudiante se siente partícipe, pues él se involucra mucho más en su proceso de aprendizaje y por lo tanto pues tu trabajo es mucho más sencillo en el sentido de que tienes la retroalimentación positiva de tus estudiantes. Van logrando, alcanzando niveles mucho mayores, mucho más rápido. Me dicen también que entre la diferencia entre reforzar y retroalimentar. ¿Okay? Cuando reforzamos el aprendizaje es un producto de la retroalimentación. ¿Por qué? La retroalimentación, y voy a aprovechar para pasarles la siguiente, es una información comunicada al estudiante con la finalidad de dar a conocer el avance en su proceso de aprendizaje y de las mejoras a realizar. Es decir, nosotros le damos a conocer al estudiante cuál es el avance que ellos han tenido, qué mejoras debe realizar. Y reforzar implica tomar en cuenta las mejoras a realizar y aplicar una serie de estrategias que le permita al estudiante avanzar en función de ello. Es decir, cuando reforzamos el aprendizaje, porque hay ciertos elementos que se están escapando todavía del aprendizaje y nosotros podemos nutrir mucho más esa información, ese aprendizaje. Cuando se retroalimenta es cuando se le da la información al estudiante de cuáles son los elementos que debe reforzar y con la finalidad de poder avanzar en el logro, en los logros esperados por el estudiante. Entonces, es más o menos, son dos procesos que van totalmente de la mano, porque de nada sirve pues darle la información al estudiante sin pues reforzar el aprendizaje, sin reforzar y avanzar en función de precisamente las dificultades que el estudiante ha tenido, los elementos que puede superar y aquellos avances que le falta por lograr. Y también retroalimentar no solamente implica dar a conocer los elementos que no han sido superados, sino también cuáles elementos ha avanzado el estudiante. ¿Okay? Esto es parte de la retroalimentación. Esto es un proceso dialógico. ¿Okay? De instancia en la que el docente y el estudiante reciben información del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué es un proceso dialógico? No solamente el docente le entrega al estudiante la información de sus logros, sino que esta información le permite al estudiante también reconocer su aprendizaje y darle a conocer al docente las necesidades de formación que tiene. El estudiante puede dar a conocer al estudiante qué necesidades tiene, cuáles han sido sus propias dificultades y qué dificultades reconoce el estudiante en sí mismo y le brinda esta información al docente, con la cual el docente pueda diseñar nuevas estrategias de aprendizaje, nuevas situaciones significativas que le permitan ayudar al estudiante a superar
sus dificultades y lograr muchísimos mayores avances en el aprendizaje. Entonces, esto es un poco la retroalimentación, y una vez que se le entrega al estudiante toda esta información y el estudiante ha hecho un reconocimiento de sus avances, de logros, de sus dificultades, el estudiante devuelve esa información al docente, el docente debe reforzar el aprendizaje y entonces comenzar a aplicar una serie de situaciones significativas para reforzar los aprendizajes y alcanzar mayores niveles de logro, muchos mejores, mayores avances en el estudiante. Miren lo importante que es este proceso de retroalimentación. No solamente le sirve al estudiante, es de gran utilidad para los docentes, porque direcciona su práctica docente. Entonces, la retroalimentación, bien sea oral o escrita, porque esta retroalimentación es un proceso dialógico que puede ser oral, pero también puede ser escrita y debe ser oportuna. No es que ya para final de ciclo es que yo voy a retroalimentar el primer tema que vimos, donde ya se ha evaluado y el estudiante ya ha reprobado. No, debe ser oportuno. Tener comentarios específicos y reflexiones, o sea, un comentario específico, claro, puntual sobre los avances que podemos mejorar, que podemos lograr, y reflexiones, cómo se hizo este proceso, para qué se hizo este proceso, ¿okay? E incluir sugerencias. Esto es muy importante, que le ayuden al estudiante a comprender en qué aspectos puede él mejorar. Y tener claro también, no solamente qué aspectos puede mejorar, sino también cómo mejorarlo, cómo superar esas debilidades que ha presentado, por supuesto, para él mejorar su desempeño académico. Entonces, esto es parte de la retroalimentación que, por supuesto, pues permite, haciendo de esta manera la retroalimentación, permite que se aprenda. Que se aprenda, y cuando digo que se aprenda, observen que no coloco que aprenda que el estudiante aprenda, sino que se aprenda en el aula de clase. Tanto el estudiante como el docente aprenda a llevar este proceso académico, este proceso de formación, este proceso educativo tan importante. Entonces, retroalimentación, instrumentos de evaluación, insisto, temas sumamente amplios que más adelante abordaremos en otras sesiones, en otros módulos de aprendizaje que vamos a diseñar para ustedes, porque sé que el tema de evaluación es un tema en el cual ustedes se han formado bastante y han tenido bastante información y manejan muy bien. Y bueno, aquí estamos precisamente para conversar y para discutir todos estos aspectos que puede ser muy amplio, pero que es bien interesante y bien importante en el proceso de aprendizaje. La retroalimentación precisamente pues permite a los docentes ajustar estrategias de enseñanza, diseñar nuevas situaciones significativas, replantear estrategias que ya se han aplicado y que quizás puedan ser mucho mejores, corregir su metodología, replantear, ojo, esto es muy importante, la manera de relacionarse con los estudiantes. Y hago énfasis en este último aspecto porque la retroalimentación permite replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes al detectar necesidades de aprendizaje, al detectar diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes. Veremos de manera mucho más objetiva cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes y por lo tanto la manera en la cual nosotros nos relacionamos con ellos. No verlos como un depósito de conocimiento, sino ya como seres dinámicos, diversos, que permiten y que tienen ya un gran cúmulo de saberes con los cuales nosotros podemos aprovechar para replantear nuestras estrategias de enseñanza y nuestra metodología, corregir cada vez más nuestra metodología. Entonces, la retroalimentación nos permite esta serie de elementos tan importantes para nosotros los docentes. Fíjense, no es un proceso dirigido al estudiante, es un proceso dialógico dirigido al docente y al estudiante, ¿ok? Y, por supuesto, permite saber qué se debe enfatizar y cómo enfatizarlo. Reforzar permite precisamente la retroalimentación. Dentro de esto pues permite realizar una serie de actividades que van en función de atender necesidades de aprendizaje identificadas,
brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes, desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño. ¿Okay? Entonces, todo esto lo permite la retroalimentación, este proceso de retroalimentación. ¿Okay? Bueno, el tema como les he dicho, el tema de evaluación es sumamente amplio. Pudiésemos hacer mucho más detalle, mucho más énfasis en muchos de los elementos, de los aspectos particulares de la evaluación, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teórico, de las tendencias de evaluación hoy en día. Igualmente pudiéramos hablar de los diferentes enfoques de evaluación y los diferentes métodos de aplicación y en función de el enfoque de aprendizaje que se tiene. Igualmente podemos ser mucho más específicos, como plantear la creación de instrumentos y la aplicación de técnicas de evaluación en función de ciertas metodologías de enseñanza. Bueno, en fin, de la evaluación podemos hablar muchísimo. He hecho una síntesis general, dado que tenemos una prueba que se va a rendir próximamente y que pues estaría enfocada hacia este tipo de elementos de la evaluación, dado que el enfoque formativo de la enseñanza, de la evaluación, es precisamente el enfoque que sigue el Currículo Nacional de Educación Básica en el Perú, el cual pues toma en cuenta la evaluación como un proceso formativo y la retroalimentación como un proceso dialógico de evaluación. Entonces, en función de esto, vamos a ver algunas preguntas relacionadas o que podamos determinar en las cuales nosotros vamos a encontrar aspectos relacionados con la evaluación y con la retroalimentación. ¿Qué nos permite esto? Identificar algunas preguntas claves. Seguramente, estoy casi segura de que durante el examen van a salir preguntas referidas a la evaluación, dado que es uno de los elementos más importantes, más amplios, del proceso educativo. Por lo tanto, pues dudo mucho que no se evalúe el conocimiento que tengas en función de la evaluación. Así que, dado que el examen que vas a rendir pues tiene ese énfasis, pues vamos a ver algunos ejemplos que les van a permitir a ustedes, cuando tengan su examen en mano, identificar a qué se hace referencia, si hace referencia a la evaluación y cómo identificar estas preguntas en el examen y por supuesto dar la respuesta acertada al mismo. Algo que quiero aclarar también es que las preguntas que aquí coloco son preguntas que pueden ser válidas para cualquier área de aprendizaje y para cualquier nivel. Son ejemplos, son preguntas tipo. Por ejemplo, yo puedo plantear aquí una situación de ciencia y tecnología, pero así como esa situación se puede presentar en ciencia y tecnología, podemos cambiarle el elemento ciencia y tecnología y plantear una situación similar en el área de inglés o en el área de lenguaje y comunicación. La cuestión es la esencia pedagógica que está planteada en la pregunta, y allí es donde tú, desde tu área, desde tu perspectiva, la tienes que observar. ¿Okay? Si fuese mi área, ¿cuál sería ese ejemplo? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Okay? Y la vamos a analizar por partes. La pregunta dice: durante la sesión de aprendizaje, Alberto, un docente de 4º grado de primaria, expone sobre la clasificación de los seres vivos, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican de manera diferente. Luego, les pide que realicen un organizador gráfico con la información recabada, sin dar espacio para evidenciar si entendieron o no el tema. Uno de los estudiantes levanta la mano y dice: todos los animales que viven en el agua son peces. El docente responde: no has entendido lo que he explicado. Eso te pasa por no estar atento. Es evidente que, de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, Alberto, tenemos las opciones. Vamos primero a verlo, analizar el enunciado. ¿Okay? Como les decía, esta pregunta es válida, aunque quizás no lo podamos ver de esta manera, pero es válida para cualquier área y para cualquier nivel. Aquí la esencia es analizar la situación de aprendizaje que se está planteando, la situación
el caso que se está planteando. Independientemente del tema, que en este caso es sobre la clasificación de los seres vivos, hay una situación que se está planteando y que puede estar dada en matemática o puede estar dada en el área de comunicación o en personal social, en fin. Aquí incluso en cualquier nivel, no solamente acá, en este se plantea en el 4º grado de primaria, pero también puede estar en secundaria. La situación que allí se plantea es que un docente explica un tema, un estudiante hace una aseveración con relación al tema planteado y el docente responde de manera negativa a la información que el estudiante o la aseveración que el estudiante está realizando. ¿Okay? Esa es la situación que tienes que analizar. Desde así puedes tú estudiar incluso para tu examen considerando diferentes preguntas de diferentes áreas, pero analizando cuál es en sí, qué situación encierra en sí misma en la pregunta que estamos observando, que tenemos enfrente. Sí, ¿cuál es la situación de aprendizaje que se está planteando? En este caso, se plantea una situación así. Un docente explica un tema, un estudiante hace una aseveración con relación a ese tema y el docente responde de manera negativa a una situación, al comentario que el estudiante hace. Ahora, hay 4 alternativas. De esas alternativas, ¿qué es lo que evidencia Alberto, de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias? Veamos cuáles son esas opciones que tenemos. La opción A. Alberto no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolos como una oportunidad para dar retroalimentación. Estará hablando de saberes previos de los estudiantes como una oportunidad para dar una retroalimentación. ¿Okay? Allí es donde comenzamos a analizar cada pregunta, cada respuesta. ¿Okay? Y fíjense que la respuesta no tiene que ver con el tema en sí, si es de ciencia y tecnología, si es de inglés, si es de comunicación, sino tiene que ver con la situación de aprendizaje que se está dando. La opción B dice, ha desaprovechado una oportunidad, Alberto, el profesor, ha desaprovechado una oportunidad de dar retroalimentación más profunda sobre el tema, a partir de las intervenciones de los estudiantes. La opción C, Alberto ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo de los estudiantes. Y la opción D ayuda a que los estudiantes entiendan el sentido de lo que se aprende, estableciendo una relación con los temas de actualidad, sus vidas o sus intereses. ¿Cuál de estas opciones es lo que se evidencia que Alberto, de acuerdo al enfoque por competencias, pues puede plantear? Ok, pues allí les coloqué analizar las palabras claves del enunciado. Bueno, en primer lugar nos dice que durante la situación significativa, durante la situación que se está planteando, el caso que se está planteando, nos dice que Alberto les pide que realicen un organizador gráfico con la información recabada, sin dar espacio para evidenciar si entendieron o no entendieron el tema. Una vez que Alberto expone la clasificación de los seres vivos, o expone algún elemento de comunicación, o expone algún elemento de historia, o expone, en fin, quiero que vean el esquema, la situación, ¿ok? El docente no permite que el estudiante, o no hay espacio para retroalimentarse, no hay espacio para ver si el estudiante entendió o no entendió el tema, no hay un espacio para que se realice esa retroalimentación, ¿okay? Uno de los estudiantes levanta la mano y dice, ¿ok? Todos los animales, que viven en el agua son peces. El docente responde, no has entendido lo que te he explicado, eso te pasa por no estar atento. ¿Ok? De acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, ¿qué es lo que evidencia Alberto precisamente? Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta aquí correcta? Por favor, comiencen a enviar sus opciones, sus respuestas. Analicen muy bien la situación que se está dando, ¿ok? Y una vez que Alberto ha planteado o ha explicado el tema,
les pide que realicen un organizador gráfico sin darle espacio a que ellos planteen sus inquietudes, si entendieron o no entendieron el tema, que en este caso era una clasificación de los seres vivos. Y uno de los estudiantes, precisamente quizás con esa inquietud, levanta la mano y dice que todos los animales que viven en el agua son peces. El docente, pues precisamente, en vez de plantear la situación, pues le dice: no has entendido lo que he explicado, eso te pasa por no estar atento. De acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, ¿qué es lo que evidencia Alberto? La opción A nos dice: Alberto no ha tomado en cuenta los saberes previos de los estudiantes, desaprovechándolos como una oportunidad para dar retroalimentación. La opción B dice: ha desaprovechado la oportunidad de dar retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones de los estudiantes. La opción C dice que Alberto ofrece escasas oportunidades de participación de los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo del estudiante. Y la opción D nos dice que Alberto ayuda a que los estudiantes entiendan el sentido de lo que se aprende, estableciendo relación con temas de actualidad o sus vidas o intereses. Bueno, ya veo que están dando respuestas, muy bien, excelente, me encanta que en este momento pues nos hagamos esa retroalimentación y veamos cuáles son esas opciones que ustedes consideran. Insisto, ¿cómo vamos a analizar este tipo de preguntas? Ustedes pueden tener el área, cualquier área. Veamos la situación de aprendizaje que está de fondo de la pregunta. ¿Okay? En esta situación, una vez que el docente ha explicado el tema, no da espacio para evidenciar si entendieron o no antes de colocar una actividad de evaluación. ¿Okay? Sin embargo, un estudiante interviene a lo que el docente inmediatamente responde negativamente, diciéndole que no ha entendido y que es culpa del estudiante por no estar atento a la clase. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De acuerdo al enfoque por competencia. Fíjense que el estudiante está participando, quiere dar un aporte. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Veamos las opciones, ¿cuál podemos descartar? De acuerdo a esta situación significativa, o esta situación que está planteada en el caso, la opción D, por ejemplo, es una opción que podemos descartar inmediatamente para dar respuestas a este tipo de preguntas. ¿Por qué decimos que podemos descartar inmediatamente esta opción? Porque es una opción que sabemos inmediatamente que no encaja con el enunciado. Es decir, en ningún momento podemos nosotros ver que en la situación planteada el docente ayuda a que el estudiante entienda el sentido de lo que aprende. Por el contrario, hace una aseveración o le hace un llamado de atención al estudiante que evita precisamente la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Estableciendo relación con los temas de actualidad o sus vidas o sus intereses. Tampoco hay una relación entre lo que está planteando acá el tema con los intereses de los estudiantes. Entonces, la opción D la podemos descartar. La opción C dice: ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes. En efecto, pues en este momento el docente no da espacio para evidenciar si el estudiante entendieron o no, y mucho menos de participación, porque una vez que el docente plantea la situación, cuando el estudiante participa, inmediatamente hay un llamado de atención de parte del docente hacia el estudiante y hacia el comentario que el estudiante hizo con relación a lo que entendió del tema. ¿Okay? Sin embargo, dice: de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo de los estudiantes. Esto no lo podemos nosotros confirmar con el enunciado. ¿Okay? Esto no podemos nosotros confirmarlo con este enunciado, dado que la información que allí se nos brinda en el enunciado pues no nos habla sobre la participación de los estudiantes y del docente, o en función de quién está centrado el protagonismo de la clase. ¿Okay? Entonces nos queda la opción A, la opción B. ¿Cuál sería la opción correcta? Ya ustedes están dando respuestas excelentemente. El 45% de ustedes pues me ha dicho que la opción
En este caso, la opción correcta es la opción B. Ok, entonces veamos cuál es la opción correcta. En efecto, muy bien, felicito, vemos que comprendimos completamente el tema y ya comenzamos a dar unas respuestas acertadas. La opción B nos dice, ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones de los estudiantes. Realmente Alberto en este caso ha desaprovechado una oportunidad de que nosotros consideraremos una oportunidad de oro. ¿Okay? Cuando un estudiante plantea o hace una aseveración que no es del todo correcta con relación al tema que hemos dado. Eso es una oportunidad de oro para replantear la clase, retroalimentar mucho más profundamente el tema. Dado que el tema es evidencia también de que el tema no se ha comprendido completamente y por lo tanto esa retroalimentación le está diciendo al docente que debe reforzar el contenido, retomar el contenido y explicar y dar mucho mayor profundidad al tema. Entonces, en este caso y en esta situación planteada, realmente el docente ha desaprovechado esa oportunidad para dar una retroalimentación. Y aquí vemos la importancia de la retroalimentación, ¿verdad? Mucho más profunda sobre el tema. ¿A partir de qué? De lo que las intervenciones de los estudiantes. Es más, él no ha dado espacio para evidenciar si se entendieron o no el tema. Cosa fundamental para poder retroalimentar y para poder hacer una evaluación mucho mayor. El espacio que se necesita para que el estudiante exprese lo que ha aprendido, lo que conoce, lo que ha entendido del tema y plantee sus inquietudes o sus dudas. Entonces, excelente, la mayoría pues me ha respondido que la respuesta correcta es la opción B y así es la opción B. Fíjense que analicemos esta pregunta, vean las preguntas, toda pregunta que se les plantee o que ustedes puedan tomar para estudiar para ese examen, considérenla oportuna independientemente del tema o del área que ustedes están, en el cual está centrada. En este caso y en las preguntas que tienen que ver con los procesos pedagógicos, con teorías pedagógicas y con aspectos curriculares de la educación, tenemos que ver el fondo, la situación que se plantea y las opciones que tenemos. Insisto, en este caso las opciones no están orientadas, las opciones que tenemos de respuesta no están orientadas hacia un tema o hacia un área específica, sino una situación de aprendizaje. Entonces, mucho ojo a ese tipo de preguntas cuando ustedes les salgan y cuando las encuentren en la medida en que estén estudiando. ¿Okay? Otra pregunta. Muy bien, continúo con el tema. Okay. Si tras la sesión sobre respiración de animales y plantas, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de relacionar el tipo de respiración con la especie a la que corresponde, para ello recoge los cuadros elaborados por los estudiantes que se les solicitó para tal fin. Además, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de identificar un estoma y describirlo. Para ello, recoge la guía de laboratorio de cada estudiante usada al observar la epidermis de una hoja con el microscopio. En la situación descrita, la práctica pedagógica del docente nos indica lo siguiente. Esta es otra pregunta que ustedes pueden analizar desde la situación pedagógica como tal y no desde el área, aunque es pertinente para el área específica en la cual están trabajando. Recuerden que en el examen les pueden salir a ustedes conocimientos pedagógicos y curriculares por área o por especialidad. En este caso, a ustedes se les van a plantear situaciones pedagógicas y curriculares orientadas hacia su área específica. Sin embargo, van a tener situaciones de aprendizaje, situaciones significativas de aprendizaje que van mucho más allá del área y que tienen que ver con elementos pedagógicos en sí. Y que si tú le cambias el área, podemos encontrar allí detrás una situación particular. En este caso, hay una sesión sobre un tema específico, en este caso respiración de animales y plantas, pero puede ser, insisto, cualquier tema independientemente del área. El docente evalúa si los estudiantes son capaces de relacionar, es allí relacionar algunos aspectos o elementos contenidos del área, en este caso el tipo de respiración con la especie a la que corresponde. Desarrollar dos características o dos elementos de un tema. Para ello,
Aquí viene la situación. Recoge los cuadros elaborados. Previamente han elaborado unos cuadros, recoge la actividad. Y además fueron solicitados para tal fin. Además, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de identificar y describir. Puede ser identificar y describir cualquier elemento del área curricular que tú estás manejando. ¿Ok? Recoge, vuelve a retirar una guía de laboratorio de cada estudiante, es decir, una actividad evaluativa. En la situación descrita, la práctica pedagógica del docente nos indica lo siguiente. Opción A. ¿Se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes? Opción B. ¿Faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica? Opción C. El docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. O opción D. Se puso en práctica la evaluación formativa o de proceso al recoger los trabajos de los estudiantes. ¿Ok? Analicen, observen bien las diferentes opciones o alternativas de respuesta que tenemos. ¿Ok? Dentro de esta situación significativa, ¿cuál de las siguientes opciones? Pues es una evidencia de lo que el docente pues plantea, de la práctica pedagógica del docente. ¿Qué nos indica la práctica pedagógica del docente? Nos indica que se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes, o nos indica que faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica. Quizás esta situación descrita nos indica que la práctica pedagógica del docente, que en la práctica pedagógica el docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. O quizás la situación descrita nos dice que en la práctica pedagógica del docente se puso en práctica la evaluación formativa o de proceso al recoger los trabajos de los estudiantes. Entonces, observen muy bien, lean muy bien el enunciado y las situaciones que están en ella. Observen muy bien el enunciado, la situación que están en ella, lo que allí se plantea. Por ejemplo, veamos las opciones. En este caso, al analizar el enunciado, tenemos que el docente recoge los cuadros elaborados por los estudiantes. Es decir, una vez terminada la sesión de aprendizaje, el docente recoge una actividad evaluativa previamente diseñada para tal fin. Ya les había solicitado unos cuadros elaborados. Además de eso, es importante tomar en cuenta que ya previamente los había solicitado para eso. Ya había solicitado que hicieran unos cuadros elaborados con la finalidad de relacionar el tipo de respiración con la especie. Independientemente, insisto, del contenido que se esté desarrollando, hay una situación de aprendizaje que allí se plantea, y es que el docente recoge la evaluación que ya les había solicitado. Además de eso, también recoge una guía de laboratorio, es decir, debe estar tomando en cuenta no una, sino dos tipos de evaluación o dos diferentes actividades prácticas ya elaboradas. Recoge una guía de laboratorio de cada estudiante. Y recuerden que esta guía fue usada al observar la epidermis de una hoja en microscopio. Es decir, fue una guía que se hizo en el proceso de observación microscópica. ¿Okay? ¿Cuál será la respuesta? A ver, ustedes por favor comiencen a enunciar, a dar la respuesta que ustedes consideran correcta. Ya varios han respondido. ¿Okay? ¿Será que la práctica pedagógica del docente nos indica que se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes? ¿O que faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica? O quizás la opción C, donde el docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. O la opción D, se puso en práctica la evaluación formativa o de proceso al recoger
los trabajos de los estudiantes. Comiencen a dar sus respuestas, pero allí veo que están dando respuestas. Analicen muy bien la situación. Como insisto, independientemente del área, hay una situación de aprendizaje relacionada con evaluación. Básicamente relacionada con evaluación, dado que, analicemos muy bien esto, la situación que allí se plantea está hablando sobre la recolección de instrumentos de evaluación que el docente ha aplicado a los estudiantes para conocer durante el proceso cuáles son los avances del estudiante. Okay, continúan dando respuestas, esto está muy cerrado además. Otro aspecto que ustedes tienen que considerar a la hora de responder este tipo de preguntas es cuál información tengo yo en el enunciado que me permita responder en función de las opciones que tenemos. Es decir, no siempre las opciones que aparecen allí están relacionadas con el enunciado. Y esto es muy importante. Generalmente es algo importantísimo el hecho de tomar en cuenta que las opciones siempre estarán en relación directa con el enunciado. Una manera de descartar es cuando nosotros leemos una opción cuyas alternativa precisamente no tiene nada que ver con el enunciado que se plantea o en ninguna parte del enunciado a nosotros se nos habla sobre ese elemento que se está hablando en la opción o alternativa. ¿Okay? Por ejemplo, se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes. Realmente hay que preguntarse, ¿las estrategias que allí se han planteado son estrategias metacognitivas? A ver, si sabemos que no, entonces ya sabemos, inmediatamente observamos que dentro de esta pregunta, dentro de la opción A, realmente esta opción no tiene que ver con lo que se ha planteado en la situación descrita. ¿Okay? Entonces, inmediatamente nosotros decimos, bueno, la opción A no hay una relación directa entre lo que plantea la opción y el enunciado que está allí descrito. Entonces, por lo tanto, esta opción podemos descartarla. Esa es la manera de descartar opciones, de descartar alternativas de respuesta, donde uno inmediatamente reconoce que no hay un vínculo directo entre lo que se plantea en la opción y el enunciado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto en este caso? Porque las actividades que se plantean no son estrategias metacognitivas. Por lo tanto, no podemos hablar de que se han desarrollado estrategias para la metacognición en cada uno de los estudiantes, o no están orientadas, en este caso, a el desarrollo de la metacognición. La opción B, faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica. Ok. Aquí nos habla de que la práctica pedagógica del docente nos indica, o es una de las opciones, ¿no?, que nos indica que faltó planificar estrategias adecuadas para promover la indagación científica. Aquí hay que preguntarnos, y siempre les digo, pregúntense si realmente lo que allí se plantea tiene que ver con indagación científica, ¿okay? O está hablando de otro tema. En el caso de la opción se dice el docente hace uso de la evaluación sumativa y certificadora con miras a obtener calificativos objetivos. ¿Será que el docente está haciendo uso de la evaluación sumativa? Recordemos qué es la evaluación sumativa. Es importante tener en cuenta, tener muy claro qué es la evaluación sumativa. Esa que se hace al final de un proceso. Esa que se hace ya al final de un tema para evaluar el conocimiento y certificar el conocimiento final de un tema. Entonces, habrá aquí en este proceso o en esta situación una evaluación sumativa o se puede evidenciar su evaluación sumativa. Okay. La opción D, se puso en práctica la evaluación formativa o de proceso al recoger los trabajos de los
donde la evaluación, recordando que la evaluación formativa tiene que ver con la evaluación que se realiza durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final y a partir de diversidad de técnicas o de estrategias de evaluación. Entonces, en función de esta información, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ustedes ya han dado las respuestas bastante cercanas, sin embargo, pues la opción que mayor puntaje obtuvo o que mayor cantidad de respuestas obtuvo pues fue la opción D, que tiene un más de un 40% de aceptación, y veamos cuál es la opción correcta. En efecto, la opción correcta es la opción D. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no es la opción C y por qué no es la opción B? ¿Verdad? Esta pregunta es destacada. ¿Por qué? En primer lugar, pues, como les decía, la opción B nos dice de estrategias para promover la indagación científica. Dice que falta planificar estrategias para promover la indagación científica. Sin embargo, en este caso nos está hablando de una evaluación en primer lugar. ¿Por qué sabemos que se nos habla de evaluación? Aquí el docente, tras la sesión sobre respiración de animales y plantas, el docente evalúa. Es decir, que el tema del cual se está hablando en este enunciado tiene que ver con evaluar, no solamente con estrategias de promoción, ¿okay? Sino que el tema central es evaluación. Si los estudiantes son capaces de relacionar el tipo de respiración con la especie que corresponde. Para ello, recoge los cuadros elaborados por los estudiantes, es decir, durante ese proceso, los estudiantes elaboraron cuadros, ¿ok? Porque él les solicitó que elaboraran esos cuadros. Además, el docente evalúa, volvemos a hablar de evaluación. Por lo tanto, la opción B no es una opción, o es una de esas opciones que tiene un enunciado que no se relaciona directamente con el enunciado que nosotros tenemos allí planteado. Porque no nos está hablando, el enunciado en ningún momento nos habla de estrategias de promoción de indagación científica, sino que el enunciado nos habla de evaluación. Por lo tanto, tenemos que buscar entre las opciones que hablen sobre evaluación. En este caso, haciendo esa observación, nos quedarían como alternativas la opción C y la opción D. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos cuál de estas dos opciones es la correcta? Por el proceso que se sigue acá. Observen que el proceso que él sigue es recoger los cuadros elaborados por los estudiantes durante el proceso, ¿verdad? Además, el docente evalúa si los estudiantes son capaces de identificar el estoma y escribirlo. Para ello, recoge la guía de laboratorio que cada estudiante usó al observar la epidermis, es decir, durante el proceso él utilizó otro instrumento, recoge varios instrumentos de evaluación. ¿Con qué finalidad? Pues poner en práctica la evaluación formativa o de proceso. Él está durante todo el proceso evaluando, elaborando cuadros para que los estudiantes planteen la relación entre el tipo de respiración y la especie y recogiendo hojas de observación. Y fíjense que allí hay dos instrumentos distintos, cuadros comparativos y guías de laboratorio. Por lo tanto, está hablando de una evaluación formativa de proceso y no sumativa, que es una evaluación final. ¿Ok? Entonces, aquí nos está hablando de una evaluación formativa. ¿Ok? Entonces, en la práctica pedagógica del docente, pone en práctica la evaluación formativa o de proceso cuando él recoge los trabajos de los estudiantes. Sí, no lo dejó para el final, sino que él en el proceso va recogiendo los trabajos y va evaluando el conocimiento paulatino en función de una serie de capacidades que el estudiante va a lograr. En este caso, relacionar el tipo de respiración, igualmente identificar y describir aspectos relacionados con el tema. Entonces, allí es donde nosotros podemos observar que se pone en práctica la evaluación formativa. Muy bien, excelente para todos ustedes que están participando. Miren que es cuestión de practicar, revisar este tipo de preguntas, analizarlas. ¿Cuál es el tema que está tocando? ¿Cuál es la situación que se está planteando? ¿Las alternativas están relacionadas con el tema?
y con el enunciado, si no están relacionadas, descartar, quedarnos con aquellas alternativas que tengan mayor relación y analizar cuál es la situación que se está planteando y por lo tanto pues dar una opción correcta. Ese es más o menos un proceso que ustedes tienen que ir agudizando con la práctica. Y por supuesto, para poder hacerlo es necesario conocer y manejar el tema, el contenido, la teoría, que es lo que les va a dar la base para desarrollar el tema. Continuamos con otro ejemplo, ¿ok? Francisco es un maestro que brinda oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de sus desempeños para que realicen las correcciones necesarias con el objeto de mejorar sus competencias o también para que se den cuenta de sus aciertos como una forma de estimularlo para hacer cada vez cosas mejor. De ello que comprueba permanentemente los avances de aprendizaje en sus estudiantes, puesto que promueve constantemente la reflexión sobre lo que va aprendiendo y lo que falta por aprender, asegurando adecuados mecanismos de devolución. Es una forma de aumentar su motivación intrínseca para aprender y o trabajar con mayor eficiencia y mejorar sus aprendizajes. Estos enunciados significan que se aplica. ¿Qué aplicará Francisco? Opción A. Estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender. Opción B. Mediación en el aprendizaje. Opción C. Retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje. Opción D. Motivación intrínseca del estudiante. ¿Cuál será la opción? Al observar y analizar el enunciado, pues analizarlo detenidamente en función de lo que nosotros conocemos y hemos manejado en función de evaluación, retroalimentación, reforzar, pues ella nos está dando una respuesta bastante, si ya lo manejamos y analizamos muy bien el enunciado, podemos obtener una respuesta cercana. Nos dice, Francisco es un maestro que brinda oportuna información. Fíjense que hay palabras claves que ustedes deben identificar, frases que les van a orientar hacia qué tema o cuál es la respuesta. Brinda oportuna información, es decir, no es extemporáneo, no lo deja al final del proceso, ¿ok? No lo está dejando al final del proceso, sino que la información la da de manera oportuna a sus estudiantes. Si no lo deja al final del proceso, estamos hablando de una evaluación formativa, no sumativa, ¿ok? Tomemos muy en cuenta esto. Ya allí nosotros podemos irnos haciendo una idea de cuál es el enfoque que se está siguiendo. Acerca de la calidad de sus desempeños, para que realicen las correcciones necesarias. No solamente brinda la oportuna información, sino también invita o permite que realicen las correcciones necesarias. Tiene como finalidad que ellos puedan corregir sus procesos, evaluar sus procesos, revisar sus procesos y realizar la corrección necesaria. ¿Ok? Con el objeto de mejorar sus competencias. Las correcciones tienen como finalidad que ellos mejoren sus competencias, evalúen cuáles son sus logros, cuáles son sus avances y puedan mejorar sus competencias. ¿Okay? Para que se den cuenta de sus aciertos, como una forma de estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. El estudiante observa sus aciertos, sus avances y es un estímulo para hacer las cosas cada vez mejor. ¿Okay? De ello que comprueba permanentemente los aprendizajes. ¿Okay? Comprueba permanentemente los aprendizajes, los avances del aprendizaje de sus estudiantes. Puesto que promueve constantemente la reflexión, reflexiona promoviendo su función, su práctica pedagógica permite reflexionar constantemente sobre el aprendizaje y lo que le falta por aprender, asegurando adecuados mecanismos de devolución. ¿Qué quiere decir esto? Asegurando adecuados mecanismos de devolución, es decir,
que el docente se asegura de que haya una serie de estrategias adecuadas para darle a conocer al estudiante y reflexionar sobre lo que ha aprendido, lo que va aprendido y sobre lo que falta por aprender. ¿Ok? Estos mecanismos le permiten al estudiante reconocer claramente su aprendizaje, lo que ha aprendido, lo que le falta por aprender. ¿Ok? Sí. Y en lo cual es una forma, por supuesto, de aumentar su motivación intrínseca. ¿Cuál será? Estos enunciados significa que se aplica aquí. A. Estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender. La opción B. Mediación en el aprendizaje. Opción C. Retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje. Opción D. Motivación intrínseca del estudiante. ¿Cuál será la opción correcta? Oye, esta vez, por supuesto, ustedes den sus alternativas, sus opciones, lo que ustedes consideren que pueda ser la respuesta correcta. Esta está bastante cerrada, cada quien ha dado todas las respuestas como correctas. Insisto, observen cuál es la situación de aprendizaje y en función de la situación de aprendizaje, analicen cada una de las opciones que allí tenemos. ¿Y cuál de estas opciones, digamos que se acercan mucho más a la situación que está planteada? Conociendo o tomando en cuenta los conocimientos teóricos que hasta ahora pues, ustedes manejan. ¿Cuál sería la opción? Opción A, estrategias metacognitivas y cognitivas de aprender. La opción B, mediación en el aprendizaje. La opción C, retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje. Y la opción D, motivación intrínseca del aprendizaje. Todos me han dado una respuesta, todas las opciones como correctas. Vamos a ver, todavía pueden continuar y dar sus respuestas. Analicen muy bien la situación y qué es lo que allí se plantea. De fondo, ¿qué es lo que se plantea? ¿Se plantearán estrategias metacognitivas y cognitivas de aprender? ¿O se plantearán la mediación en el aprendizaje, la retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje o la motivación intrínseca? O analicen muy bien las palabras claves o frases ilustradoras, ¿no? Brinda una oportuna información, el docente siempre brinda la información oportuna. Esto le permite que realice las correcciones necesarias con el objeto de mejorar, por supuesto, las competencias. Igualmente, todo esto hace que el estudiante revise sus aciertos como una forma de estimularlo a hacer las cosas cada día mejor y comprueba permanentemente, está comprobando los aprendizajes. Dice que esto es algo bien importante, dice, comprueba permanentemente los avances de aprendizaje en sus estudiantes. ¿Okay? Él está constantemente comprobando cómo va avanzando el estudiante, cómo avanza el estudiante, el aprendizaje en el estudiante, puesto que promueve constantemente la reflexión. No es solamente un aprendizaje mecánico donde el docente evalúa, sino que promueve que el estudiante reflexione sobre lo que va aprendiendo y sobre lo que le falta aprender. Es decir, el docente le dice o le orienta al estudiante sobre lo que va aprendiendo y sobre todo lo que le falta aprender, asegurando adecuados mecanismos de evolución, ¿sí? De darle al estudiante y que el estudiante pues, pueda hacerse consciente de su aprendizaje y mejorar su propio aprendizaje. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Ustedes han dado todas varias opciones, sin embargo, pues la opción que mayor opción tuvo, la mayor respuesta tuvo, fue la opción C. Será la retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje lo que se aplica acá, ¿okay? De acuerdo al enunciado allí planteado. Pues bueno, la opción correcta en efecto es la opción C. ¿Y por qué es la opción C y no la A, la B o la D? ¿Okay? Observen muy bien, lo que se plantea allí es lo que significa la retroalimentación. Si recordamos el concepto o las definiciones de retroalimentación, tiene que ver precisamente
con esos mecanismos donde el docente le brinda la información al estudiante sobre su proceso de aprendizaje, genera opciones o alternativas, mecanismos en los cuales el estudiante puede reconocer sus logros, sus avances, pero también sus dificultades y establecer nuevos mecanismos de aprendizaje. Igualmente, pues les permite reflexionar al estudiante sobre su aprendizaje, lo que le falte por aprender, lo que ha aprendido y cómo aprenderlo, ¿ok? Lo que allí se plantea básicamente es el concepto o la definición de lo que es la retroalimentación, ese dar y ese aprender, mejorar cada día más ese proceso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Tanto en el docente como en el estudiante. Entonces, allí está planteado una situación donde se evidencia cómo ejecutar la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Excelente, muy bien, felicitaciones. Voy a dejarles una pregunta para que ustedes ejerciten su manera el tema de evaluación y la forma como dar respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? En la sesión de Persona, Familia y Relaciones Humanas, la docente conversa con los estudiantes acerca de los derechos humanos. Cuando uno de ellos levanta la mano y dice, los derechos humanos se elaboraron durante la Revolución Francesa, la docente, consciente del error, le responde que en realidad los derechos humanos surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial y continúa con la clase. Es evidente que de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, la docente A. no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolo como una oportunidad para dar una retroalimentación. La opción B. ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir del manejo constructivo del error. La opción C. ha desaprovechado la oportunidad de dar andamiajes diagnosticando la zona de desarrollo próximo en sus estudiantes. O la opción D. en ningún momento se cerciora de que el estudiante haya comprendido el tema. ¿Qué pasó allí? Que de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, ¿qué es lo que evidencia la docente? Bueno, tienen ustedes para que revisen los conceptos que hemos trabajado, encuentren en el enunciado de la pregunta algunas frases claves que les permitan orientar la respuesta. Insisto, recuerden que el enunciado plantea una situación pedagógica particular y las respuestas, las alternativas, las posibles alternativas de respuesta también están relacionadas con un aspecto pedagógico particular y no con un área específica. Por lo tanto, lo podemos manejar desde cualquier área de aprendizaje que ustedes desarrollen con un tema en particular. Importante entender la situación pedagógica que allí planteada. Y por supuesto, manejar los conceptos de evaluación, de retroalimentación, el enfoque formativo de evaluación que tiene el currículo nacional, las diferentes maneras de cómo aplicar el enfoque formativo de evaluación que evaluar en este enfoque, tomar en cuenta todos estos conceptos que hemos trabajado y en función de ellos pues manejar una base teórica bastante importante que les permita ver con claridad las opciones de respuesta. Entonces, bueno, ha sido de verdad un gusto. La sesión de hoy ha sido bastante rica, bastante provechosa. Nos deja muchas inquietudes, muchísimas dudas. Insisto, continúen con las lecturas. Recuerden que la evaluación es un proceso, no un suceso. Ya no podemos ver la evaluación como un proceso, como un suceso particular, sino como todo un proceso. La evaluación siempre será un medio para conocer, para lograr, para aprender, y nunca un fin. Ya no es un fin. Continúen con su formación. Espero, por supuesto, que esta comunidad de aprendizaje crezca cada día mucho más, que seamos mucho más, sean multiplicadores para que en la próxima sesión pues nos encontremos muchos más
colegas acá para debatir sobre diferentes aspectos pedagógicos y curriculares. Recuerden que lo pedagógico y lo curricular van sumamente de la mano, son dos elementos que van unidos en nuestra práctica educativa. No podemos desligar uno del otro y que por lo tanto, pues, por supuesto, siempre lo veremos y siempre los podemos encontrar en diferentes situaciones de aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Continúen formándose, estudiando, leyendo. Nos vemos, por supuesto, en una próxima sesión. Los espero acá. Muy agradecida por estar con ustedes. Y bueno, muchísimo éxito y muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.